Esta barra no es una barra cualquiera. Hoy les traemos una experiencia gastronómica que los dejará con ganas de más. Así, con el grupo. Nos encontramos en el estado Carabobo, justamente en el lugar en donde encontramos uno de los restaurantes mexicanos más auténticos de toda Venezuela. Desde el momento que cruzamos sus puertas, ya nos transmitía una decoración y una cultura totalmente diferente a la del país. Lleno de colores, aromas, sabores que nos transportaban directamente a su país seguramente. Para los que no saben, una de mis gastronomías favoritas es la mexicana y la asiática, pero la mexicana siempre la he tenido en mi corazón, y el enterarme que había un restaurante auténtico mexicano en mi estado, no dudé en venir. Y nada, así que acompáñame a descubrir este nuevo restaurante en Valencia que se llama El Güey. ¡Ay, chingada madre! Familia, llegando ya al lugar en donde está el restaurante El Güey. Hasta el nombre me encanta. De verdad que qué éxito. Estoy muy emocionado porque soy muy fan de la comida mexicana. Toda la vida he querido comer tacos auténticos. Siempre he ido a restaurantes mexicanos aquí en Valencia, en la ciudad, pero son tortillitas Bimbo, tortillitas así sencillas, que sí, con carne mechada, con pollo, lechuga, tomate, y eso es muy venezolano y no me gusta. Obviamente no es auténtico mexicano. Yo quiero algo auténtico mexicano y voy a ver si en este lugar por fin lo logro encontrar. Fíjense, aquí está Taquería y Bar El Güey. Esto no solamente es restaurante, sino que me están diciendo que también en las noches pues se prende la pachanga. Yo estoy entrando justamente a la hora de apertura, a las 3 de la tarde. Incluso no estaban listos todavía, pero para mí mejor porque está vacío y así puedo grabar más tranquilo. Pero aquí normalmente venden también cerveza, tobos. Puedes venir a compartir con tu familia, no solamente a comer, sino también puedes venir a beber. Miren, el restaurante tiene una temática súper bonito. Ah, mire, ya me acaban de poner aquí cilantrico, cebollita. ¿Esta salsita qué es? Una crema de aguacate con calabacín. ¿Y esta? Picante suave, pero picante fuerte. ¿Este picante fuerte es a base de qué? De peperoncino. Oh, y limoncito no puede faltar para los tacos. Ah, pero mire, ya aquí ya ve, estaba grabando y ya me trajeron por lo menos para arrancar lo que son los aderezos, lo que ponen normalmente en las taquerías tradicionales de México. Y ahí ellos obviamente colocan siempre bastantes aderezos, colocan cilantro, cebolla, salsas, guacamole, colocan muchísimos aderezos. Ellos solo rellenan lo que es el taquito con la proteína y más nada. Pues les sigo mostrando. El restaurante es así largo. Miren, tiene una decoración muy bonita. Dice tacos. Ahorita estamos en la temática de Halloween, y entonces ellos ya tienen muchas cosas con el tema de la temática de Halloween, que es algo sumamente espectacular porque en México se celebra mucho estas fechas o el Día de los Muertos. Esa cultura que tienen ellos de celebrar es totalmente respetable y yo los amo a los mexicanos. Quiero ir para México. Bueno, por aquí también tenemos más decoraciones. Fíjense que ellos están muy conocidos por el tema de las luchas libres. También aquí tienen su cinturón tipo lucha libre. Y nada, vamos a ver, el restaurante es muy pequeño, pero también tienen su barra espectacular con el tema de el taco al pastor. Miren, me acabo de pedir una chelada. Eso sí, nunca lo había probado yo, o no lo he visto ni probado en ninguna parte. Eso de que es la cerveza como la toman los mexicanos, eso nunca lo había visto. Vamos a degustarlo también el día de hoy. Ese que le echan picante y una salsa como roja. No sé de qué sea a base de esa salsa, pero quédate porque de para que va a estar cada vez más increíble el poder degustar todas estas delicias de México. A ver qué tan parecido es. Fíjense que ya estamos en cocina, familia, con unas tomas. Mira, aquí están lo de carnita, lo de birria, lo de quesadilla. Aquí está el trompo al pastor, que ya se lo estoy dejando ahí en pantalla. Eso se ve espectacular. Todo lo que me estoy viendo literalmente sí es como cuando lo cocinan en México, así de una a pie de, así miren, así con el cliente ahí, le meten la chapa, Mire ese taco de quesabirria como se ve.
Esto está de oro, de verdad, se ve bello. Ok, familia, aquí ya me trajeron el tema de los precios. Venga, se los muestro un poquito. Miren, los nachos valen $5 y los tacos, que fueron los que pedimos, estamos concentrados en el tema de los tacos. Todos los tacos valen 2.9, 4, 3, 1.5 es el más económico. Todos los demás, casi todos valen 2.9, 2, 3, así de 4. Y algo importante que acotar es que el tema de los tacos aquí o de los precios en el menú hay que añadirle el IVA y el 10% de la mesa o el servicio. Entonces, para que tomen en cuenta eso, que no solamente es el precio del menú, sino eso también se le añade en factura, el 10% y el IVA. Fíjense, aquí ya me trajeron los tacos. Este taco que está acá es el taco de pollito o el de pastor, que viene con piña. Este es el de carnitas y este es el quesabirria, que viene siendo queso bastante con carnitas. Eso está de oro. Y esta salsita de jugo de carne viene con la quesabirria y le tienes que preparar con todo esto que tienes aquí. Bueno, familia, ya voy a degustar la primera, que es la quesabirria, que es la que más me da. Esa vino con esta salsita roja, una salsita roja ahí que no puede fallar. Vamos a ver qué tal sabe esto. Dios mío. Pero los mexicanos me van a matar si yo no hago esto. No puede faltar la preparación. Vamos con la preparación. Cilantrico, cebollita y limoncito. Eso no puede faltar. Ahora sí, lo probamos nuevamente, pero ya preparado así con su cilantrico, con sus cosas. Mire eso como se ve, súper bueno. Uy, no. Vamos a probar, ven. Miren, y antes de seguir con los tacos, me acaban de traer la michelada. Esto se ve súper sensacional. Fíjense esta locura. Michelada. Esta es una cerveza a base de qué, amigos. Pues vamos a ver. Cerveza, salsa de tomate, Pasta de tomate, salsa inglesa picante. y picante. ¿Y esto que está aquí arriba qué es? Tajín. Tajín. Uy, ya vieron ahí. Esto es una locura. Esto trae muchas cosas. Vamos a ver. Uy, está picante, pero es muy refrescante. Uy, no, qué rico. Es súper refrescante, me encantó. Uf, qué rico. Ahora quiero aprovechar a probar los nachos que me acaban de llegar. Fíjense, son unos nachos que no vienen así todo revueltos, ¿saben? Como normalmente lo conocemos. Estos nachos vienen así, uno por uno, y cada uno tiene su propio ingrediente. Entonces, vamos a degustar. Lo que sí me doy cuenta es que nada más con la michelada ya me está ardiendo la boca. O sea, bienvenido a México, Julio. Cada uno de los nachos tiene un jalapeño, o sea que también están picantes. Vamos a ver. Uy, no. Los nachos están divinísimos. Güey, los nachos están brutalísimos. Me encantaron. Ojo, esto no es Dorito, como lo hacen por ahí, ni tostito. Esto creo que lo hacen ellos mismos, las tostaditas de los nachos, de la misma tortilla que ellos hacen aquí. Esto no es tortilla Bimbo, tortilla de harina por ahí, no. Esto es tortilla de maíz mexicana. Hacen ellos y la fabrican ellos, o sea, a uno. Ahora vamos a degustar el otro nacho, que este es el nacho de carnitas. Antes de degustarlo, tengo que prepararlo igualmente como lo hicimos. Pero este le echamos cilantro, echamos cebollita. Uy, pero esto viene cargadito. Miren, le echamos limón. Cosa pa' buena se ve eso. Quiero probar la salsa esta que ellos me pusieron ahí. Probarla para ver. Piñángale, miren el tamaño de este taco. El tamaño de las porciones, de las proteínas por dentro está de oro. Vamos a ver. Dios mío. Esta salsa refresca demasiado. De aguacate, muy divina. El de carnitas está divinísimo. Con la cebolla, el cilantro le da un toque espectacular. Ahora quiero arriesgarme. Ellos me están diciendo que este es el picante más picante de todo. Me voy a arriesgar para ver. Ahora degustamos este taquito de carnitas con un poquito de picante, del bueno. Vamos a ver. Un poquito nada más, porque mire, un poquito y de picante. Vamos a ver. Creo que le eché muy poquito o le di con miedo. Vamos a echarle un poquito más. Mira, ahí sí le eché un poquito más. Bien.
Ujú. Pica, pero no así sorprendentemente. Más me picó el tajín que tiene la michelada arriba. Ese no me picó para nada. Uf, qué rico. Nunca había probado una cerveza con pasta de tomate. Qué loco. Los nachos están increíbles. Como les dije, tienen tremendo jalapeño encima. Miren el madre jalapeño que tiene ahí. Obviamente, y el jalapeño pica. Vamos a ver. Los nachos se ganaron mi corazón. La quesabirria. Hasta ahora todo se ha ganado en mi corazón. Los nachos, la quesabirria. Pues acabamos de preparar el pastor. Este taco promete. Este es uno de los tacos más comunes y más tradicionales de México. Vamos a ver a qué sabe. Pero miren el relleno. Miren la grosería del relleno. Es muchísima. Miren. Demasiado relleno. Fíjense esto. Demasiado relleno. Vamos a ver. Buen provechito. Los mexicanos deben estar benditos por el mismo Dios. Comer esto todos los días en México no lo veo comida, o sea, sé que es comida callejera por allá. Aquí yo lo estoy comiendo como comida de restaurante, pero en México lo preparan así en las calles y esto vale 80 centavos, 90 centavos. Obviamente en el extranjero la comida mexicana cuesta un poquito más, pero la cantidad de proteína, tortilla de maíz, no lo veo para nada una comida que sea, o sea, que no sea saludable. Aquí esto es pura proteína, vegetales, cebolla, cilantro, pollo, carne de cerdo, carne de vaca. No lo veo una comida que sea dañina para el ser humano. Lo veo totalmente saludable. Si le quieres echar las salsas te las preparan de aguacate, guacamole, salsas rojas. Espectacular. Y esta salsa roja que es en donde hacen la carne. Miren esto aquí. Y la piña, por lo menos en el taco del pastor que tiene piña, la piña le da un toque tan maravilloso. Creo que si yo viviría en México, comería taco todos los días, porque es algo demasiado delicioso y es saludable. Demasiado bueno. De verdad, estoy enamorado de los tacos. Miren, me trajeron una parchita colada para degustarla. Esto fue obsequio totalmente. Esto sí fue cancelado. Esto fue obsequio totalmente y quiero degustarla porque esto es parchita colada, no piña colada. Vamos a ver. Uy, Dios santo, Cristo. A mí no me gusta el licor mucho, pero yo tomo una cerveza, un cóctel. Pues esto me lo tomaría todos los días. Esto es, Dios mío, interpreten mi cara, mi gusto. Esto está demasiado bueno. Miércoles. Nunca había probado una parchita colada, güey. Qué locura de sabroso. Familia, esto está delicioso. Yo me voy a terminar de comer por lo menos la quesabirria con su salsita. Esta salsa es la que hicieron la carne. Es una delicia, mira. Hay gente que me ha dicho que no le gusta la comida mexicana. No entiendo por qué. Es solamente mucha proteína en todos sus alimentos. Todo lo que es taco es pura proteína. Claro, hay tacos en México que son de oreja. Hay tacos en México que son de cachetes, que son de tripas. O sea, a mí me encanta. Son divinísimos. Hay gente que no le gusta. Yo soy partidario que a mí me fascina la comida que tenga mucha proteína y la comida mexicana es lo más. Y los nachos, normalmente los nachos siempre se preparan de una manera en un bol con bastantes cosas adentro. Incluso creo que hay algunos que le echan, estos no tienen, creo, unos que le echan como granos adentro, como frijoles, le dicen ellos, frijoles, así. Estos son, cada nacho está preparado así mismo. Para que nunca te comas un nacho solo, sino que ya te lo comas con el jalapeño, el queso fundido, tomate, cebolla morada y pasta de aguacate, si no me equivoco, y la proteína arriba que es una carnita. Está demasiado bueno este nacho. Me encantó demasiado el tema del nacho. Está muy rico. Yo no voy a perder nada. Yo me estoy comiendo todo lo que se cayó. Uy, me acabo de comer una piña, sabe buenísima. Si ustedes vieran cómo estoy agarrando todo, de verdad que no me importa nada. Lo como y listo, pues. Y así como ustedes me ven en la pantalla, pues así soy, güey. Fíjense, vamos a probar un nacho con suerito. Vamos a ver este suerito, ¿a qué sabe? Ay, no. De todo. O sea, que todo estaba muy bueno. Pero me gustó muchísimo la quesabirria, los nachos y el pastor con esa piña. Wow, le da un toque pero sensacional de jonrón.
Fíjense, a mí me dijeron, Julio, esa salsita que está allí es muy picante. Yo como no soy ocioso, vamos a hacer. Ay. Pues si vine a México, güey, necesito que esto me pique. Vamos a ver si pica en verdad. Y el madre jalapeño ahí, mira. Para salvarme. No, sí pica, güey. Sí me picó. O sea, sí me picó. Miren, hasta la salsita esta de carne, yo no la voy a pelar, papá. Riquísimo. Vamos a bañar este nacho, cilantrico, cebollita. Vamos a echarle un nacho limón. Óyeme, y lo que me gustó de estos nachos, que te lo preparan así, uno por uno, es que no pierden lo crujiente. Te lo sirven así todos juntos, con el pocotón de aderezos y salsa. Ellos se vuelven un poquito como aguados y pierden como la cosa. Esto así que te lo preparan uno por uno, se mantienen crujientes. Miren, le estoy echando todo. Si me voy a picar, que me pique duro. Ñángale, vamos a darle para ver, güey, esta locura. México, espero algún día poder visitarte, conocerte y degustar toda tu gastronomía de lleno allá en tierras mexicanas. Creo que es uno de mis sueños y mis pasiones. Así que salud con una michelada auténtica desde Venezuela. Miren, les voy a ser sincero aquí rapidito. Esto es una locura lo que voy a hacer. De todo lo que me he comido en este restaurante mexicano, nada me ha picado mucho como la michelada. Tiene tajín, bastante tajín concentrado, y adentro tiene picante bastante, salsa de soya y pasta de tomate y cerveza. Pero esto me tiene picando la lengua y la boca muchísimo, así que me la voy a tomar truco por ustedes. Suscríbanse, dejen like. Oh. Ya, hasta aquí. Mírenme los ojos. Y tengo la nariz aguadita. Todo lo que hago porque tú te suscribas. Deja de ver los videos completos sin dejar like, vale, sin comentar. Por favor, suscríbete, no cuesta nada y es gratis. Uy, no, me pica. Hey, güey. Güey, me arde la boca. Viene la boca. Güey, me pica. Como que va en aumento. No se me baja con nada. Se me aguja. Pica demasiado. Y bueno, familia, esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este gran contenido referente a la gastronomía mexicana en Venezuela. Pero por fin encontramos un restaurante auténtico, con tortillitas auténticas, con comida, birria, pastor, trompo, todo auténtico como en México. Espero que te haya gustado. Si quieres venir, aquí te dejamos la dirección en la descripción, te dejamos las redes sociales, números telefónicos y todo para que lo visites. Así que, como yo te digo, familia, nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo, aventura, negocio, no lo sé. Se despide tu servidor, que hoy quedó bien picante la boca, el estómago, y no sé si al salir. Guay.